Eterno, maravilloso, poderoso y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, gracias por tu inmenso amor y tu bondad, por el día que nos das, gracias por tu mano poderosa, gracias por tu misericordia, gracias por la oportunidad del perdón, porque aún, Señor, está la puerta de la gracia abierta para que nos acerquemos a ti y para que pidamos perdón por nuestras faltas y equivocaciones. Señor, nos colocamos en tus brazos de amor. Bendice a cada persona que escucha este mensaje en esta hora. Permite que al abrir tu santa palabra recibamos de ti la luz y la sabiduría que necesitamos para entender tu verdad. Prepáranos para el encuentro con nuestro Salvador que pronto vendrá a esta tierra. Permite, Dios, que podamos conocerte y entenderte y encontrarte en tu santa palabra. Gracias por amarnos y bendecirnos. Pedimos que el Espíritu Santo dirija este estudio y que los santos ángeles estén a nuestro lado para fortalecernos. En el nombre poderoso y santo de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bienvenidos todos a este tema muy especial para que podamos meditar y reflexionar de una manera importante, como siempre sugerimos hacerlo, en la palabra de nuestro Dios. Qué bonito, qué maravilloso que estemos juntos estudiando la palabra de Dios. Y vamos entonces al libro de Éxodo, el capítulo 32. Iniciamos en el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Miren, este es el texto alrededor del cual va a girar nuestro estudio en el día de hoy. Saben que siempre estamos haciendo referencia a la palabra de Dios, siempre estamos diciendo que la experiencia de Israel en el pasado es importantísima para nuestros días. Así que cuando vamos siempre al Antiguo Testamento para analizar lo que ocurrió con el pueblo de Israel, no es en vano porque Dios así lo ha establecido que miremos esa experiencia y nos demos cuenta lo importante que es para nosotros hoy. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 11, ese capítulo hablando acerca de la triste experiencia de Israel, cómo fracasó por su desorden, por su desobediencia, cómo perecieron por la rebeldía ante Dios. El versículo 11 dice claramente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios es clara. Si tú estás completamente convencido que todo lo que está aconteciendo hoy en el mundo indica que estamos en el fin del tiempo, pues la experiencia de Israel es para ti. Si yo estoy convencido de ello, la experiencia de Israel es para mí, para amonestarme a mí, para amonestarte a ti, a nosotros quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Es decir, son escritos exactamente dirigidos para que los veamos como ejemplo de lo que fue la experiencia de Israel y entendamos que no repitamos el fracaso que tuvo Israel. Capítulo 15 de Romanos, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos
esperanza. Las cosas de la antigüedad se escribieron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que nosotros entendamos que allí hay una experiencia, una enseñanza importante para nuestros días hoy. Es decir, que si alguien en algún momento te sugiere, solamente presta atención al Nuevo Testamento, desecha el Antiguo, te está quitando la posibilidad que leas escritos que quedaron para nuestra enseñanza hoy. Regresemos al texto sobre el cual girará nuestro estudio hoy. Éxodo capítulo 32. Para que nos ubiquemos en el contexto. Y ahora lo vamos a repasar. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había observado todo lo que había acontecido con los egipcios, había cruzado el Mar Rojo. Y luego de cruzar el Mar Rojo, se encuentra el pueblo de Israel delante del monte Sinaí. Y al ubicarse delante del monte Sinaí, Moisés es llamado por Jehová, por Dios, para que ascienda al monte para recibir las tablas de la ley, para recibir la ley que debía entregar y enseñar al pueblo de Israel. No fueron 2 ni 3 días, fueron 40 días los cuales inicialmente estuvo Moisés delante de Jehová allá en el monte. Su siervo Josué le esperó en el monte a cierta distancia, atento a lo que ocurría, y el pueblo quedó abajo. El pueblo quedó junto al monte, bajo la dirección del hermano mayor de Moisés, Aarón, que más tarde sería el sumo sacerdote de Israel. Miren lo que ocurre y necesitamos entender el asunto. Moisés está hablando con Jehová. Moisés está recibiendo del Dios Todopoderoso las instrucciones para que prepare al pueblo en la vida, los hábitos, las costumbres, la alimentación, la vestimenta, toda la forma de vida que el pueblo necesitaba implementar para estar en condiciones de ocupar la tierra que Dios le había prometido, poder entender la ley de Dios, la santidad de Dios, prepararse exactamente para vivir en la tierra prometida. Es decir, todo lo que estaba ocurriendo en el monte, todo lo que estaba sucediendo con Moisés allá arriba en el monte, era en preparación, en beneficio para el pueblo de Israel. ¿Qué dice el texto? Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué estaba viendo el pueblo? El pueblo se concentró en ver que Moisés tardaba en descender del monte. Pero la pregunta, ¿eso era lo que el pueblo había visto? ¿Eso era lo único que el pueblo podía detenerse a mirar? Si nosotros regresamos a la historia, nos damos cuenta que desde el capítulo 4 de Éxodo, solamente voy a mencionar los textos para que usted con calma vaya y observe y mire y estudie cada uno de ellos. El capítulo 4 de Éxodo, en el versículo 30, el pueblo, cuando Moisés se acerca a contarles, Jehová me ha enviado para que ustedes sean liberados de la esclavitud de Egipto, el pueblo por primera vez ve las señales. El pueblo por primera vez ve lo que Dios entregó a Moisés como poder para que se presentase ante Faraón y le dijera, deja ir a mi pueblo. El pueblo allí empieza a ver las señales. Desde el capítulo 7 hasta el 12 de Éxodo, el pueblo ve claramente cada una de las plagas. La primera, el agua convertida en sangre, luego la plaga de ranas, luego la plaga de los piojos que cayó sobre los hombres de Egipto y las bestias y los animales, luego la plaga de moscas que cayó completamente sobre toda la tierra de Egipto, luego la muerte del ganado,
luego la plaga de úlceras sobre hombres y bestias de Egipto, luego la plaga del granizo y fuego que cayó y destruyó hombres, bestias y sembrados, cultivos, toda hierba del campo. Luego la plaga de langosta es la octava plaga que viene y consume lo que el granizo no alcanzó a destruir. La plaga de langostas viene y termina la destrucción. Luego la plaga de tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Cada una de estas plagas el pueblo de Israel vio que cayeron sobre Egipto y no tocó, ninguna de ellas tocó al pueblo de Israel porque fue preservado por Dios. Eso fue lo que Israel vio en Egipto. Cuando usted va a los versículos 13 al 14 de Éxodo se da cuenta de la salida de Israel de Egipto. El pueblo vio cómo salieron enriquecidos porque los egipcios desesperados para que Israel saliera, viendo que por todas las plagas su nación, su imperio era destruido, era la nación más poderosa en ese momento. El pueblo vio cómo los egipcios les entregaron riqueza y el pueblo salió lleno de riqueza. El pueblo se enfrenta ante el Mar Rojo y ve que el ejército egipcio lo persigue. El pueblo vio cómo el Mar Rojo se abrió. El pueblo vio cómo pudo cruzar en seco y cómo alcanzó la victoria al otro lado del mar. Y el pueblo vio cómo las aguas, cómo Jehová hizo regresar las aguas sobre el ejército egipcio con todo y Faraón que había ingresado por el lecho del mar. Y el pueblo vio como el ejército de Faraón, con todo y Faraón, fue destruido. El pueblo vio la salvación que Jehová le dio. Cuando vamos al capítulo 15 de Éxodo, el pueblo se encuentra con el agua y detecta que el agua es amarga. El pueblo detecta su sed, ve que el agua no es propicia, pero el pueblo ve cómo Jehová sana las aguas y el pueblo ve el agua sana y bebe del agua sana. En el capítulo 16 de Éxodo, el pueblo otra vez experimenta hambre, el pueblo ve que no hay comida, pero entonces ve que por un día les da codornices y a partir de ese momento, por 40 años, el pueblo ve, palpa y come el alimento que Jehová le da. Eso es lo que el pueblo ve. Cuando llegamos al capítulo 17, el pueblo nuevamente ve que el agua no hay, que no está el agua, y el pueblo ve cómo Moisés y Aarón se paran delante de ellos, golpean una gran peña, una gran roca allí, junto al monte Sinaí, y ve el pueblo salir agua de la roca, y el pueblo bebe el agua, el pueblo ve la salvación de Dios. Cuando llega al Sinaí, Jehová le dice al pueblo, miren lo que dice el capítulo 19. Miren lo que dice el capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Le dice Dios al pueblo a través de Moisés, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Es decir, Jehová le está recordando al pueblo, vosotros visteis. Es decir, ¿qué está reiterando Jehová? Que el pueblo venía siendo testigo del poder de Dios. Jehová le mostraba al pueblo que tenía la posibilidad de reconocer todas las señales, las obras y el poder de Dios para protegerlo, para preservarlo. Miren, démonos cuenta todo lo que el pueblo está viendo y a lo largo de este tiempo, de todo aquello que el pueblo es testigo. Lo interesante es que no es lo único que el pueblo ve. Jehová entonces le propone el pacto y le dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Jehová les propone el pacto. Moisés le dice al pueblo, Jehová os está proponiendo un pacto para que sean fieles, para que ustedes sean fieles a Jehová, como Jehová hasta el momento ha sido fiel con ustedes y ustedes lo han visto. Qué interesante que para que Jehová pudiese confirmar, para que ese pacto se pudiese celebrar claramente entre Jehová y el pueblo, entonces Dios le dice a Moisés que prepare el pueblo, que lo santifique por 2 días para que al tercer día puedan presenciar la gloria de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que muestra la palabra del Señor, el versículo 16 del capítulo 19 de Éxodo dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Es decir, además de todas las señales que Israel había visto, además de absolutamente todo lo que Jehová le había permitido ver, ahora delante del monte, Israel puede observar el poder de Dios en el monte, la presencia de la gloria de Jehová en el monte. Es maravilloso porque lo que Israel está observando no es cualquier cosa. Es tan maravillosa y espectacular la presencia de Dios en el monte para entregarle a Israel su ley, para entregarle a Israel sus mandamientos, para recordarle los mandamientos que desde el principio, desde la creación, Dios había dado a conocer al mundo. Y oportunamente podremos hablar de ello. Pero cuando usted va de Deuteronomio al capítulo 32, usted se da cuenta capítulo 33, usted se da cuenta por qué era tanto el espectáculo sobre el monte. Capítulo 33 de Deuteronomio, versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Por qué era tan espectacular la presencia de Jehová sobre el monte? Lo que Israel vio, porque bajó Jehová acompañado de millones de ángeles. Ese era el espectáculo que Israel veía. No veía a Jehová, no veía a los ángeles, pero veía todo lo que se manifestaba en el monte. Dice el versículo 18, todo el monte de Sinaí humeaba porque, estoy en Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Qué impactante cómo el pueblo escuchó la voz de Dios a través de truenos, vio la presencia de Dios a través del fuego, a través del humo, escuchó la presencia de Dios a través de bocina, de trompetas, el pueblo estremeciéndose como un terremoto, todo eso lo presenció Israel. Y fue tanto su temor que cuando vamos al capítulo 20 de Éxodo, miren lo que dice el versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Mire, todo el pueblo observaba, era lo que veía. El estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Mire lo que le dice el pueblo a Moisés, versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos.
Qué interpretación tan distorsionada del pueblo acerca de la obra que Dios estaba haciendo con ellos. Es decir, le dicen a Moisés, mira, tú en realidad ve y habla con Dios, pero no hable Dios con nosotros. Nosotros, si Dios llega a hablar con nosotros, Dios nos mata, nosotros moriremos. Era tan distorsionado el concepto que tenía el pueblo de Dios acerca de la obra de Dios, que interpretaban que si Dios se acercaba más a ellos, los mataba, los destruía. Tenían distorsionado el concepto. En vez de tener claro un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios que venía a salvarles, que les había librado de la esclavitud, su concepto era: Dios se acerca a nosotros y nos mata. Tenían el concepto de un Dios destructor, de un Dios que no venía a salvarlos, sino a destruir su vida. Como Moisés la tenía clara, miren lo que les explica Moisés. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Es decir, aquí en este versículo 20, Moisés le explica al pueblo: ¿ustedes están convencidos de que Dios los ha hecho acercar a este monte para destruirlos? No. Les voy a dar las 3 razones por las cuales Dios los ha traído aquí, y ustedes están sintiendo temor por todas las señales que están viendo. Y ustedes están interpretando mal a Jehová, pero les voy a aclarar para qué Jehová los ha traído al monte. Y Moisés les dice en este versículo 20, no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Para qué? Para probarlos. Y para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequéis. ¿Cómo así que para probarlos? Si usted va un momento a Deuteronomio el capítulo 8, ya hemos leído este texto en ocasiones anteriores. Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es decir, ¿en qué sentido Dios prueba al ser humano? Dios permite que tú y yo caigamos en dificultad. Dios permite que tú y yo pasemos por duras aflicciones a fin de probar qué es lo que hay en nuestro corazón, a fin de que salga a la luz si nosotros habremos o no de obedecer su palabra, de obedecer su ley. Eso fue lo que Jehová hizo con el pueblo. Jehová lo sabía, Jehová conoce el corazón, pero es el ser humano el que necesita que salga a la luz lo que hay en su corazón. Entonces eso es lo que hace Jehová, eso es lo que Dios hace. Los prueba, le dice Moisés, no teman, porque Jehová quiere probarlos y quiere que su temor esté delante, que el temor de Él esté delante de vosotros. ¿Qué significa eso? Que el temor de Él estuviese delante del pueblo. Pues cuando nosotros vamos a distintos textos de la palabra del Señor, entendemos qué significa el temor. Si tú vas, por ejemplo, a Proverbios capítulo 1, versículo 7, la palabra del Señor te dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si vas al capítulo 2, versículo 5, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, temer verdaderamente a Jehová es conocerle. Hemos hablado mucho acerca de eso. Temer verdaderamente a Jehová es conocerle. Temer verdaderamente a Jehová es entender quién es Jehová y respetar, venerar y adorar a Jehová. Temer a Dios es conocerle. Entonces, Dios deseaba que el pueblo lo conociera, que viera su poder, que escuchara su ley, que escuchara su voz, que el pueblo entendiera que su palabra estaba para darle salvación, para perfeccionarlos, para santificarlos, para que saliera de su corazón todo lo que tenían, para probarlos y para que ellos fuesen perfeccionados.
observando su ley, conociendo a Jehová, entendiendo su santidad. Y si tú vas a Romanos desde el capítulo 3, Romanos capítulo 3, desde el versículo 10 hasta el 18, ¿tú qué encuentras? Tú te das cuenta que lo que Dios está mostrando en Romanos 3, del versículo 10 al 18, es que el temor de Dios implica entenderle, buscarle, no desviarse de su camino, no tener engaño en nuestra boca, en nuestra lengua, que nuestra boca no hable maldad, que nuestra boca no hable de amargura, que nuestros pies se mantengan firmes en la palabra del Señor, que no actuemos con maldad, que conozcamos la verdadera paz que Dios nos da. Eso lo encuentras en ese capítulo 3, desde el versículo 10 al 18 en Romanos, capítulo 3. Es decir, Dios estaba probando a Israel y Dios les había mostrado todas estas señales y le permitía ahora estar delante del monte para que el pueblo viera todas las señales, todo el poder de Dios, y entonces el propósito de Dios era acercar al pueblo, que hubiese una mayor intimidad entre él y el pueblo, que el pueblo entendiese el pacto, y entonces hace que Moisés ascienda al monte y hace que Moisés esté 40 días, y durante esos 40 días, ¿qué tenía que hacer Israel? Concentrarse en lo que veía e interpretar acertadamente lo que veía. Vio grandes señales, veía el poder de Dios sobre el monte, todo el estruendo sobre el monte, pero Israel necesitaba discernir lo que estaba viendo. Pero ¿qué fue lo que el pueblo vio? Éxodo 32, 1. ¿Qué fue lo que tristemente el pueblo vio? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Qué tristeza que Dios, deseando hacer una obra poderosa en su pueblo, y lo único que se le ocurre al pueblo mirar después de haber presenciado todo el poder de Dios, desde que lo sacó de Egipto, lo único que se le ocurre mirar, en vez de detectar y discernir la gloria de Dios sobre el monte, lo único que se le ocurre en detenerse a mirar es, mira, no regresa. Moisés se tardó, Moisés no ha vuelto. Y entonces le dicen a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mira que cuando tú vas al libro, precioso libro Patriarcas y Profetas, la señora Elena de White dice, yo te recomiendo que puedas adquirir ese libro si no lo tienes. Por internet lo puedes adquirir. El libro Patriarcas y Profetas. Mira lo que dice la señora Elena de White, inspirada por Dios. La ausencia de Moisés fue para Israel, estoy hablando, el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 28, la idolatría en el Sinaí, y mira lo que encuentras en la página 287. La ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera e incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura, sobre la cúspide del monte, y era iluminada de tanto en tanto por los rayos de la divina presencia. Es decir, el pueblo sabía, ya lo hemos explicado, el pueblo sabía perfectamente para qué Moisés había subido al monte. Entonces que ahora vinieran con la historia diciendo, no, es que no sabemos a este hombre Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Ellos sabían perfectamente que estaba preparándose todo lo necesario para que ellos pudiesen ser santificados y entrar a poseer la tierra que Jehová les había prometido. Sigue diciendo el texto aquí en el libro Patriarcas y Profetas, página 287. Esperaron ansiosamente su regreso. Acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses, les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Es decir, siendo Moisés un hombre, un ser humano, habían dependido de ver a Moisés
y quitaron completamente de sus ojos lo que estaban observando, la gloria y el poder de Dios y la obra que Dios había hecho en ellos. Sigue diciendo más adelante, durante este periodo de espera, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles, pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación, pero no obraron así, y pronto se hicieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista este requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más a Moisés. Es decir, el pueblo tuvo todo el tiempo, durante todo ese tiempo, la única obra que se le exigía al pueblo era que estuviese observando el monte, el poder de Dios, esperando a Moisés, guardando el pacto. Jehová les había propuesto un pacto y ellos tenían que ser fieles a ese pacto, pero el pueblo lo único que vio es Moisés no baja, Moisés se tarda en volver y no sabemos qué le ha pasado. Cuando leímos aquí en lo que dice el libro Patriarcas y Profetas, tú puedes decir, no, pero ¿por qué esta señora está diciendo que ellos lo que tenían que haber era, se habían tenido que dedicar a consagrarse, a analizar los requerimientos de la ley de Dios, lo que Dios les había dado, la ley que Dios les había impartido? Pues cuando tú haces un recorrido desde toda la antigüedad y tú pasas por todo Génesis, tú te das cuenta cómo de manera poderosa Dios les había dado a los patriarcas, a los antiguos y a todos los pueblos les había dado a conocer su ley. El pueblo conoció que Dios tenía una ley. Desde el principio, desde Abraham, tú encuentras una gran cantidad de textos donde básicamente Dios le muestra al mundo su ley. El mundo sabía que había una ley, el mundo entendía que existía una ley. Cuando tú vas de Génesis el capítulo 4, encuentras que ya se habla de la palabra pecado, porque pecado es la violación de la ley. Y no se mencionaría la palabra pecado si no existiese ya la ley. A Caín se le dice que el pecado en el versículo 7 de Génesis 4, que el pecado está a la puerta. En Génesis el capítulo 6, versículo 5, se habla de la maldad de los hombres que generó el diluvio y esa maldad se describe claramente, por ejemplo, en el Salmo 32, que maldad es igual a hablar de pecado, la violación de la ley de Dios. Cuando tú vas a la experiencia de Abraham en Génesis el capítulo 12, los versículos 10 al 20, encuentras que Faraón se abstuvo de tocar a Sarai, la mujer de Abraham, porque Faraón sabía que al tocar una mujer que tenía marido era pecado delante de Dios. Faraón, un rey pagano, sabía de la ley de Dios. Y cuando tú llegas a la experiencia de Génesis el capítulo 18, Dios le habla a Abraham que Sodoma y Gomorra estaban en gran pecado, violando la ley de Dios. Y cuando tú vas al capítulo 20 de Génesis, los capítulos 20 y 26, en el 20 encuentras a Abraham yendo entre los filisteos. Y Abimelech, rey de los filisteos, nación pagana e idólatra, escucha la voz de Jehová que le prohibió, le advirtió de no pecar contra Dios, no pecar contra él, tomando nuevamente el caso de Sara, tomando a Sara, esposa de Abraham, como su mujer. Dios le advierte. Y Abimelech, un rey pagano, entiende que la ley de Dios era vigente y que pecaba si tomaba una mujer que no era de él. Igual le ocurre a Isaac, el hijo de Abraham.
En Génesis el capítulo 26, tú miras esa historia y te das cuenta que nuevamente Abimelech, rey de los filisteos, una nación pagana, se abstuvo de pecar contra Dios. Y así hay una gran cantidad, de tal manera que tú te das cuenta que la ley de Dios no apenas venía a ser conocida cuando Moisés bajara del monte. Lo triste es que el pueblo, sabiendo que existía una ley y sabiendo que debía meditar en esa ley, el pueblo de Israel se concentró en ver que Moisés no bajaba. Pues Moisés desciende y es triste que Moisés, cuando viene impregnado de la gloria de Dios, entonces Moisés se da cuenta de lo que el pueblo había hecho. Cuando tú miras los versículos siguientes, ¿de qué fue lo que el pueblo hizo cuando le pide a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros? Mira lo triste, ¿cuál fue la actitud del pueblo? Aarón recibe elementos de oro de ellos, Aarón funde los elementos de oro, Aarón le da forma a un becerro de oro, el dios Apis, el becerro de oro denominado dios Apis por los egipcios, los que ellos habían adorado en Egipto, vienen y elaboran un becerro conforme a ese conocimiento que tenían de la idolatría y entonces consideran que ese es un culto a Jehová. Porque dice el versículo 4, cuando ya está hecho el becerro, entonces dijeron, estoy en Éxodo 32, 4, entonces dijeron, Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren qué tristeza. Versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Reflexionemos en este momento. Estoy yo observando en mi vida diaria, colocando mis ojos en adorar lo que no es Dios, pero yo creo que sí es Dios. Estoy poniendo mis ojos en adorar, en idolatría. Estoy poniendo mis ojos y poniendo mi confianza en lo que creo que es Dios, pero es la falsedad de la idolatría que el mundo me muestra. Pero yo digo, no, es que yo estoy adorando a Dios. El pueblo, viendo el becerro, dijeron, este es Jehová. Y cuando llegas al versículo 6, mira lo que dice, al día siguiente de haber hecho el becerro, al día siguiente madrugaron. Óigame, para esto sí madrugaron. En vez de madrugar para leer, en vez de madrugar para estudiar la palabra de Dios, en vez de madrugar para orar, en vez de madrugar para concentrarse y meditar en la obra de Dios, en vez de madrugar para contemplar el monte y decir, miren cómo el monte está estremecido, miren cómo el monte está cubierto de fuego, por humo, los truenos, los rayos, la voz de Jehová está allí, meditemos en la obra que Moisés, nuestro representante, está haciendo allá delante de Dios. ¿A qué madrugaron? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Se sentó el pueblo a qué? A comer y a beber. Por eso leímos ahora en el libro Patriarcas y Profetas, por eso leímos que pronto se volvieron licenciosos, inútiles. Pronto se volvieron, miren, ellos en vez de detenerse a preocuparse por su preparación espiritual, en vez de dedicarse a preparar sus corazones, se volvieron licenciosos. En vez de humillar su corazón, se prestaron completamente para la tentación. Repetimos lo que dice la página 287 del libro Patriarcas y Profetas. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escudados contra la tentación, pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos, es decir, se volvieron un desorden.
Aquí dice la palabra del Señor en el capítulo 32, versículo 6, que se sentaron, luego de ofrecer sacrificios de paz a este becerro, se sentaron completamente inactivos, como dice allí Elena de White a través del libro Patriarcas y Profetas, inactivos, licenciosos, descuidados, desatentos, se sientan a comer y a beber. Ya hemos dicho varias veces que cuánto es que hemos hablado a los pacientes que están recibiendo el tratamiento en salud, cuánto tiene que ver el comer y el beber en la desobediencia a Dios. Y nuevamente aparece en la palabra del Señor. ¿Cuánto tiene que ver el comer y el beber en mi conducta de rebeldía ante Dios? Y entonces al comer y al beber de manera desordenada, lo que hace el pueblo es que se levanta a regocijarse, a divertirse, con música, con toda la mundanalidad y la idolatría que había recibido el pueblo de Egipto. Qué triste. Desde su salida de Egipto, en esos meses hasta estar delante del monte, observaron nítidamente todo el poder de Dios, pero lo primero que apareció en su cabeza fue hacer lo que ocurría en la vida de ellos cuando eran esclavos, sometidos a la mundanalidad, a la esclavitud y a la idolatría. Mira, yo quiero, en el nombre del Señor, del Dios Todopoderoso, que reflexionemos firmemente en esta hora. Ubiquémonos en la experiencia del pueblo de Israel. ¿Cuántas maravillas hemos visto de Dios hasta ahora en nuestra vida? ¿Cuánta obra poderosa estamos viendo de Dios en nuestra vida para sostenernos, para fortalecernos? ¿Cuánta bondad, cuánto amor Dios en nuestra vida? ¿Cuántos milagros poderosos ha hecho en nuestra vida para sostenernos, para darnos, para permitirnos hoy aún estar con vida? En medio de la pandemia, en medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de todas las circunstancias que hemos enfrentado, ¿no estamos viendo la mano poderosa de Dios? Y el pueblo de Israel tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios. No ha dejado Dios su santa palabra, su santa Biblia, que es la voz de Dios, para que nosotros la estudiemos, para que nosotros la analicemos, para que analicemos su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus requerimientos, lo que Él desea que nosotros entronicemos en la mente, para que nos proyectemos al futuro que Él desea cuando pronto se acerca la segunda venida de nuestro Salvador. Las señales que el pueblo vio sobre el monte hoy se nos representan a las señales que estamos nosotros observando. El pueblo no tuvo claro discernimiento para entender que esas señales sobre el monte les representaban su preparación y su advertencia, que debían estar listos y preparados para recibir todas las indicaciones de Dios. Listos y preparados cuando Moisés descendiera del monte y entonces dirigirse plenamente hacia la tierra que Jehová les había prometido. Hoy nosotros estamos en el mundo observando miles y miles de señales, pero ¿qué discernimiento tenemos acerca de lo que estamos viendo? ¿Qué vamos a decir nosotros? Estamos viendo que Jehová advirtió en su palabra que vendrían terremotos, que vendrían calamidades, vendrían inundaciones, desorden social, desorden político, desorden económico, caos en todo sentido, perversión moral, corrupción, una gran cantidad de eventos, de señales que se están dando delante de nosotros. Y cómo discernimos, qué discernimiento tenemos de lo que está pasando. ¿Acaso nuestra actitud no es la misma de Israel? En vez de discernir esas señales que vio sobre el monte, y nosotros en vez de discernir lo que está delante de nuestros ojos, Israel dijo, no, lo único que vemos es que Moisés se tardó. Y hicieron completamente de lado las señales que Dios les mostraba y el propósito de Dios de santificarlos, de probarlos, de manifestarles su temor y que no pecaran. Y nosotros hoy estamos asumiendo la misma actitud. Estamos viendo
todas las señales que Jehová ha colocado delante de nosotros, la claridad de su palabra, el poder de su palabra, las grandes y poderosas señales que se están manifestando en todo el planeta. ¿Y qué es lo único que nos ocurre? ¿Qué es lo único que se nos ocurre decir? No, Dios no hace nada. Ese cuentico de que Jesús viene pronto, eso no va a pasar. Nada que viene. No, nada que viene. ¿Tú sabes que el apóstol Pedro lo profetizó? Profetizó que a pesar de ver absolutamente todas las señales, aparecería tristemente en los corazones de los seres humanos el negar a Dios, el negarse a esperar a Dios, como lo leímos en Patriarcas y Profetas, que sea cualquier decisión, avanzar solos, sin Moisés, o devolverse a Egipto sin Moisés, igual cualquier acción sacaba a Moisés y sacaba a Dios de su historia. Cualquier cosa que ellos hicieran sacaba completamente a Dios y a Moisés de su historia. No, ya no queremos contar ni con Moisés ni con Dios, aunque estaban viendo las señales del poder de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3. El apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 3. Estoy leyendo segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días, ¿cuáles días? Estos que estamos viviendo y viendo tú y yo. En medio de todas las señales que estamos presenciando tú y yo. Vendrán burladores. Ojo, ¿no serás tú un burlador? Ojo, ¿no seré yo un burlador? ¿Y cuál es el burlador? El que viendo las señales que están ocurriendo hoy, las hace a un lado y quiere seguir adelante con su desorden, comiendo, bebiendo, desordenándose y en idolatría, haciendo a un lado completamente la palabra de Dios. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿cómo así que viene? No, mire, pasan los años y nada que viene. Que sí, que Cristo viene, que prepárate, que Cristo viene pronto. ¿Cuál viene pronto? Mire, están pasando los años, las épocas y los siglos y nada que viene. Eso es puro cuento. Eso son puras fábulas de la Biblia. Igual que el pueblo de Israel, viendo las señales y lo único que se les ocurrió decir, Moisés no desciende, Moisés no sabemos qué le ha pasado. Y sabían lo que Moisés estaba haciendo. Así la Biblia te dice claramente lo que Cristo está haciendo en el cielo. La Biblia te dice claramente y la Biblia me dice claramente que el Señor Jesús está en el santuario celestial trabajando para tu preparación, para tu purificación, para tu santificación, para que estés preparado para el reino de Dios. Pero lo que nosotros vemos es, no viene, no regresa. Entonces, me siento completamente autorizado para desordenarme, volver mi vida un caos, porque yo tengo el derecho de hacer con mi vida lo que quiero, comer lo que quiera, beber lo que quiera, adorar lo que quiera, divertirme como se me antoje, porque el tal Jesús no viene. Mira que debemos ir a Mateo, capítulo 24, porque así como el pueblo se sentó a comer y a beber y a desordenarse, dice el capítulo 24 de Mateo, lo hemos leído en varias ocasiones, Mateo capítulo 24, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Anda, toma un tiempo y mira Génesis el capítulo 6. Los hombres antes del diluvio vieron a Noé construyendo el arca.
Los hombres antes del diluvio escucharon la voz de Noé advirtiendo sobre el juicio que venía con el diluvio. Los hombres antes del diluvio escucharon a Moisés las reprensiones y diciendo que se arrepintieran de su pecado porque venía la destrucción. Los hombres antes del diluvio vieron a los animales entrando ordenadamente al arca. Vieron a Noé y a su familia entrando al arca. Vieron todo eso. Los hombres antes del diluvio vieron la puerta del arca cerrarse. Los hombres antes del diluvio vieron el cielo oscurecerse. Y solamente entendieron cuando el agua, en abundancia, los arrastró y los destruyó. Yo quiero preguntarte de corazón, yo quiero preguntarme de corazón, con toda sinceridad. ¿Cuál es el momento que yo voy a entender en que la palabra de Dios es verdad? ¿Cuál es el momento en que yo voy a entender que Dios sí existe de verdad? ¿Cuál es el momento en que yo voy a entender que mi vida tiene que ser diferente? Sin los vicios, sin los hábitos, sin el desorden, sin la rebeldía. ¿Cuál es el momento en que yo voy a entender que mi vida tiene que cambiar? Cuando esté apareciendo ya el Señor Jesús en las nubes de los cielos y ya no haya espacio. Porque muchos fallamos al pensar que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, ay Señor, discúlpame, yo creí que tú no venías, ahora sí, por favor, perdóname, discúlpame, ya es demasiado tarde, porque antes de la segunda venida del Señor, un tiempo antes se cierra la puerta de la gracia y está pronto a cerrarse la puerta de la gracia. Dice la palabra del Señor que y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Que esta no sea tu situación y la mía. Que esta no sea la situación nuestra, porque en cada una de nuestras actitudes podemos marcar cuál será nuestra decisión. Si nuestra decisión es verdaderamente entender las señales que están sucediendo, verdaderamente conocer lo que Dios propone para nuestra vida, o entregarnos a la destrucción. Reflexionemos en esto hoy, porque el mundo que estamos viendo, dentro de poco no lo veremos más. Porque se acerca el fin y porque Dios desea que a través del conocimiento de su palabra entendamos que prepara un reino para que habitemos y vivamos en él. Juan capítulo 14 dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se fue a preparar lugar, y la manera como está preparando el lugar es esperando que nos arrepintamos completamente y purifiquemos nuestras vidas para Él. Porque Él anunció y lo prometió: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él viene, ciertamente viene y desea llevarnos a su reino. Que no sea que por descuidados, licenciosos, nos perdamos de entender y discernir lo que dice su palabra, lo que dicen las señales que estamos presenciando, entender que viene pronto nuestro Salvador. Padre poderoso y santo, maravilloso que moras en las alturas de los cielos, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por amarnos y gracias, Dios, por la bendición de entender que tú deseas que estemos preparados para tu segunda venida.
que podamos entender que tu palabra es clara y que tu llamado a la preparación es urgente hoy, porque hoy es el día que has establecido para que escuchemos tu voz y aceptemos tu propuesta de salvación, porque nos amas, porque no deseas que nos perdamos. Quédate con nosotros, guárdanos y bendícenos en el nombre poderoso y eterno de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.